Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy con un nuevo episodio de este podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy, aprovechando pues las cuestiones, el inicio de año, la novedad de algunos temas que, si bien es cierto, más allá de que no hubo una reforma fiscal como tal, no hay una modificación a la miscelánea o al conjunto de dispositivos fiscales vigentes en nuestro país, como son ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre el agregado, el código fiscal. Pues hay evidentemente disposiciones, unas como tal legales, otras en el área o en el campo de la jurisprudencia, que vienen a realmente revolucionar la forma en la que se documentan o se da cumplimiento a diversas obligaciones del tipo formal. Recordar esta clasificación que existe en función de los tipos de las obligaciones fiscales, las sustantivas o de pago, que es como tal establecida en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que nos habla precisamente de contribuir para los gastos públicos. Y están las del tipo formal, esas obligaciones formales que son como tal de hacer, de no hacer y de tolerar, tal y como lo refiere la doctrina. Entonces, más allá de que no tengamos, que no encontremos una modificación sustancial a código fiscal, a ley del impuesto a la renta, eso no quiere decir que estemos totalmente exentos de nuevas figuras o de figuras que ya no son nuevas, pero que todavía me parece que no son tomadas de la manera más seria y adecuada por muchas de las empresas. El día de hoy, en este episodio, quiero platicarles sobre una jurisprudencia que salió por allá del año 2019. Es una tesis que emite la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, como he platicado aquí en este espacio, en este podcast, tiene que ver fundamentalmente con las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales, tienen que ver con estos conceptos ya no tan novedosos, pero sí peligrosos, sí delicados, como son la materialidad de las operaciones, la razón de negocios y también un tema que se ha esbozado, que es el tema de las determinaciones presuntivas por parte de dichas autoridades. Bien, dando inicio, pues platicarles sobre este registro digital, o en el registro digital que pueden ustedes encontrar, ubicar esta jurisprudencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Es del registro digital 2021-218. Registro digital, nuevamente 2021-218. Es una tesis de jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Proviene de la 10ª época, recordar, ahorita nos encontramos en la 11ª. Es de la materia administrativa y es una tesis de clave segunda diagonal J161 diagonal 2019. Esta publicación, esta jurisprudencia la pueden encontrar ustedes en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y lleva como rubro: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Interesante lo que se plantea con esta jurisprudencia, el nuevo escenario que presenta ahora para los contribuyentes en México que puedan llegar a ser o que están siendo revisados por las autoridades fiscales. ¿De dónde nace o por qué es interesante esta cuestión? Recordar nada más en materia fiscal, por ahí el Código Fiscal de la Federación, su segundo párrafo establece que serán supletorias a la materia fiscal las disposiciones del derecho común, siempre y cuando no contravengan la naturaleza de la materia fiscal. Entonces, la supletoriedad como tal tenemos que entenderla como esa posibilidad que existe, ese cauce, ese canal de integración, de complemento de las disposiciones que en el caso de la materia fiscal
en el caso de que no estén reguladas en dicha materia, pues puede acudir a otro tipo de figuras como el derecho federal común, donde nos vamos a encontrar en el ámbito federal el Código Civil Federal. Este código, pues que ya tiene bastantes años de antigüedad, establece en su artículo 2034, para ir adentrándonos y previo a dar lectura a este precedente, establece en cuanto a la cesión de créditos, fíjense, ahí está enfocado este tema. Este 2034 del Código Civil Federal dice que los documentos privados se presume que tienen fecha cierta desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público. Primer supuesto. 2. Desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. 3 supuestos. Evidentemente, el segundo, el tema de la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, nos lleva a una cuestión bastante lógica. No se puede presumir esa situación, o al menos no es tan sencillo, y eso da cierta tranquilidad, cierta regularidad respecto al conocimiento de la fecha que se dan estas operaciones. Aquí el artículo 2034 poniéndolo claro en el tema de la cesión de créditos. ¿Por qué menciono, por qué cito este artículo, esta fracción tercera del 2034 del Código Civil Federal? Porque a través de diversos precedentes, a través de diversas tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación, incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha venido refiriendo el tema de la fecha cierta. Cuando se presume que existe esa fecha cierta, pues a partir de estos momentos, incluso recoge de este artículo 2034, fracción tercera, esta situación o estos estadios, estos escalones que nos van a permitir entender cuándo se da o cuándo se suscita la fecha cierta. La fecha cierta es un concepto que ya desde el siglo pasado se venía manifestando ya en el Código Civil, ya en la jurisprudencia, y que en el ámbito fiscal ha tomado una relevancia muy trascendental, importante, desde el punto de vista de la comprobación de las operaciones de los contribuyentes, de la materialidad, del demostrar la razón de negocios, de distintas operaciones que se sustenta o que se utiliza como documentación soporte el tema de los contratos, fundamentalmente, y enfocado a esta parte. ¿Por qué? ¿Cuál es la desconfianza que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria y en general pues las autoridades fiscales en relación a estos documentos privados? Privados es porque no se les ha dado esa fecha cierta, porque no se han publicitado conforme a estos 3 supuestos que he estado mencionando. Entonces, la desconfianza va en función de generar extemporáneamente y sin sustento, sin materialidad, documentación que busca precisamente acreditar que sí existieron esas operaciones. Entonces, en un ejemplo claro para aterrizar esta idea, podemos decir un préstamo por allá del año 2017, llega la autoridad fiscal, lo presume como ingreso, el contribuyente presenta su contrato de préstamo y la autoridad no está seguro si realmente ese préstamo se dio o se hizo allá en 2017 con motivo de esta operación o si se acaba de realizar en el ejercicio en el cual está siendo auditado el contribuyente. Evidentemente, esta situación va por parte de las autoridades fiscales enfocada a desacreditar, a restarle valor probatorio a esta documental privada establecida o manifestada por el contribuyente. En ese sentido, voy a platicarles la lectura, o les voy a dar la lectura de esto, de las cuestiones más importantes de este precedente, de esta tesis 161 diagonal 2019, donde establece que la fecha cierta es un requisito exigible. Es decir, es obligatorio que los contribuyentes, cuando presenten un documento privado, llámese un contrato, ante la autoridad fiscal como consecuencia de las facultades de comprobación que ésta esté desplegando sobre aquel,
pues tendrá que cumplirlo ese documento. Un documento privado es aquel en el cual pues ninguno de sus contratantes ha fallecido, que fue el segundo que mencioné hace ratito, que no se ha inscrito en ningún registro público o que no se ha llevado ante ningún funcionario que dé fe pública. Los más tradicionales está pues, el notario público, el corredor público, también los jueces de los distintos juzgados y en general pues todos aquellos que las leyes señalan que tienen esa facultad de emitir esta fe pública. Ese es un documento privado. ¿Cuál es el deber que establece esta jurisprudencia? El de conservar para demostrar, ojo, el tema, demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo podemos englobar y nos podemos casar con la idea de las deducciones, pero también en esta determinación de ingresos presuntos. La fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal Federal establece pues, el tema de las presuntivas por depósitos bancarios no ligados a la contabilidad. Entonces, es un caso también donde se puede ver reflejado y que normalmente el contribuyente presenta contratos privados, sin esta característica, sin esta cualidad de tener fecha cierta. Esta propia jurisprudencia 161 diagonal 2019, emitida, como ya mencioné, por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece lo que ya nos estableció por ahí el 2034, fracción tercera del Código Civil Federal, recogiéndolo de allá de una jurisprudencia emitida el siglo pasado, también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reitera, los documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriben en el registro público de la propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Son las tres que ya mencionaba la jurisprudencia, que ya mencionaba la cuestión legal, la cuestión de Código Civil Federal. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el verdadero problema de esta situación? Comencé mencionando el tema de la supletoriedad. La supletoriedad en materia fiscal pues se da o se dirige hacia el derecho federal común. Podemos entender este tema o dentro de este tema al Código Civil Federal. Si vamos y revisamos diversos artículos, diversos dispositivos fiscales que establecen requisitos de operaciones, que establecen requisitos o las formas, incluso definen cómo se debe llevar una contabilidad o cuál es la forma en que se debe llevar esta, pues no establecen para nada esta situación. En ningún momento se establece tal situación de que los documentos privados deban de gozar de fecha cierta, es decir, dejar de ser privados y hacerse públicos. El Código Civil Federal únicamente lo menciona obligatorio, menciona esta imposición de reconocer esta fecha cierta cuando los efectos del contrato o de los contratos, sus efectos vayan a tener consecuencias o impacto en terceros. Las tesis del siglo pasado, los tribunales colegiados de circuito en diversas manifestaciones, en diversas sentencias, que precisamente fueron las que llevaron a esta contradicción de tesis para crear esta nueva jurisprudencia, pues decían que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, no entraba y no calificaba como un tercero de naturaleza civil, como lo establece precisamente, entre otros, el 2034, fracción tercera del Código Civil Federal. Incluso estos tribunales mencionaron que ni en el 28 de Código Fiscal de la Federación, ni en el 30, el 28 relativo a la contabilidad electrónica, el 30 relativo a entre otras cosas, la conservación, la obligación de conservar la contabilidad. Nos remitíamos también al 33 del reglamento del código de pues, cómo se integra los asientos contables y la contabilidad más específica.
establecida en el artículo 28. O sea, ninguno de ellos se establece esa cualidad, o que deba de tener esa cualidad ninguno de las operaciones, de los contratos que estén justificando o documentando las operaciones realizadas por los contribuyentes. Si nos vamos a una disposición sustantiva, como es la ley del impuesto a la renta, como es la ley del impuesto al valor agregado, pues si nos remitimos en tratándose de personas morales al artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, donde nos encontramos los requisitos de las deducciones, pues tampoco nos vamos a encontrar con esta cualidad o con esta necesidad de demostrar la fecha cierta. Si nos remitimos en materia de IVA al artículo 5 respecto a la procedencia del acreditamiento del IVA, pues tampoco nos encontramos con ninguna de estas cuestiones. ¿Qué sucede con esta cuestión? ¿Qué sucede con esta jurisprudencia? Que de los participantes de los tribunales que participaron en esta contradicción de tesis, la contradicción de tesis 203/2019, pues a final de cuentas la mayoría dijo o estableció que no era requisito, no era necesario. Uno solo de estos tribunales, todos en materia administrativa, fue el que estableció el por qué es obligatorio cumplir con fecha cierta cuando se presentan documentos privados ante la autoridad fiscal. La sentencia que da o que justifica esta jurisprudencia no da mayor explicación, no da mayor justificación argumentativa del por qué se deba de abandonar aquel criterio ya establecido anteriormente, en el que pues no era necesario acreditar la fecha cierta. No hay un sustento. El único argumento, si lo podemos llamar así, que se menciona es pues que las autoridades fiscales deben de tener certeza de que esas operaciones se hayan realizado. Pero no se encuentra un argumento lógico asociado o dirigido, fundamentado en los dispositivos del Código Civil, del Código Fiscal, de las leyes sustantivas, que le permitan llegar a esa conclusión. Esta desafortunada tesis, pues evidentemente les trae a los contribuyentes la necesidad de erogar, de elevar los costos administrativos. ¿Por qué? Pues porque por dar un ejemplo, poder dar fecha cierta a un contrato de préstamo, por ejemplo, sería necesario que llevarlo a mínimamente sacarle una copia certificada ante el notario público, que eso ya evidentemente pues conlleva un costo, un gasto para el contribuyente respecto de los honorarios de los notarios. Esta contradicción de tesis desafortunada fue por ahí emitida, fue ponente la ministro Yasmín Esquivel Moza. Me parece el argumento, insisto, muy pobre. De hecho, de las 25 páginas que tiene esta sentencia, me parece que son 6 o 7 en las cuales ya se procede al estudio de por qué se adopta el criterio de que es necesaria la fecha cierta. 7 páginas. Y en esas 7 páginas, 5 de ellas, quiero ser un poquito bondadoso, son transcripciones de artículos. Transcripciones de los artículos que acabo de mencionar hace ratito. Del 2034, fracción tercera del Código Civil Federal, del artículo 28 del Código y del 30 también, y el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Son transcripciones tal cual. Por ahí también se aduce a una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 24/2008, de rubro arrendamiento, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario, ostentándose como tercero extraño al juicio natural. Si el contrato exhibido carece de fecha cierta, es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo. Y de este precedente y de estos artículos, en una página
porque la otra la dedica pues para las firmas y lo demás, y la despedida. En una página establece que se abandona el criterio anteriormente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema que evidentemente está soportado o dirigido más hacia la certeza de las autoridades fiscales y menos o en detrimento de lo que pueda ofrecer el contribuyente en las facultades de comprobación. Entonces, este tema es muy interesante. Desde la profesión contable, la contaduría pública, pues tenemos claro, para aterrizarlo más a este campo contable, pues que bajo un postulado básico establecido en el capítulo 20 de la nueva NIF A1, que entró en vigor a partir de este 1 de enero de 2023, pues tenemos un postulado básico que se llama de sustancia económica, en el que pues prácticamente en el reconocimiento contable de las operaciones que afectan económicamente a una entidad debe prevalecer el fondo sobre la forma. ¿Qué sucede? Pues está totalmente alejado de esta jurisprudencia, esta necesidad de acreditar la fecha cierta en las operaciones. Pudiera variar el registro contable dependiendo del criterio, dependiendo de el impacto que se le vaya a dar fiscalmente. Tristemente, pues es un tema que genera complejidad en las operaciones, genera mayor cuidado. También me parece importante conocer el alcance de esta jurisprudencia para evitar caer precisamente o estar preparados. Más vale la prevención, más vale ser proactivo a ser reactivo, el estar preparados ante este tipo de situaciones y pues ya meterlo en las políticas de control interno de las empresas, una necesidad, una obligación también aunado a este tema de la valoración del riesgo. Entonces, pues ahí está el tema que quería platicarles el día de hoy. Es una jurisprudencia muy, muy interesante, es un tema que da para platicar, para debatir, para identificar los alcances de manera más precisa de esta jurisprudencia. Incluso tengo un material preparado sobre este análisis de esta jurisprudencia, en donde ya muy a la manera contable les presento un caso práctico de los impactos de esta jurisprudencia. A pesar de que las operaciones, y siempre buscando y promoviendo esa parte, pues que las operaciones sean reales, a pesar de que se hayan dado de tal forma, pues no se les va a poder reconocer si la autoridad decide no otorgarles ese valor probatorio. ¿Por qué? Pues porque no tiene la fecha cierta. Complejo, pero también el reto ahí está para los asesores, para los empresarios, el conocer este tipo de situaciones. Espero haya sido de su agrado lo comentado en este episodio. Muchas gracias por todo el apoyo que han mostrado hacia este podcast, hacia los episodios anteriores, hacia pues todo lo que hemos intentado también ahí a través de la página de Facebook, Juan José Galván, en la cual les agradecería mucho me sigan. Este podcast se publica en Spotify. También voy a estar subiendo ya los episodios a mi canal de YouTube. Ahí a través de mis redes sociales les estaré compartiendo los contenidos que vayamos publicando. Nuevamente, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.